Se llama la importancia de creer. O sea, la fe para el creyente es fundamental. Cuando hablamos de fe nos referimos exclusivamente a creyentes en Dios, en Jesús. El que tiene fe sin tener a Jesús realmente no puede hablar de fe, sino de optimismo tal vez, pero no fe. O sea que la fe es fundamental. La pregunta es creer en qué o en quién. La respuesta obviamente es en Jehová Dios. En la Biblia encontramos un conjunto de testimonios de personas que se relacionaron estrechamente con el Señor. Entonces, cuando nosotros aprendemos de la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia, recibimos revelación sobre el carácter, el corazón, la voluntad de Dios. Hay que leer la Biblia, hay que aprender, pero como vamos a ver, la fe es más que saber Biblia. Vamos a leer Marcos 9, versículos 14 al 24. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, cuando llegó ¿quién? Jesús, ¿no? Vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró. Y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Toda la Biblia habla de fe. Esta historia cuenta el relato de un padre que buscó a Jesús porque su hijo estaba endemoniado, era un espíritu mudo y lo atormentaba. Cuando Jesús se acerca al grupo donde estaba el muchacho, los encontró discutiendo. Y esto me hace pensar que muchas veces discutimos acerca de la Biblia, pero realmente no creemos. Y lo que hay que hacer es creer. Es creer. Porque si la Biblia es la palabra de Dios, ¿quiénes somos nosotros para poner en duda lo que Dios dijo? La Biblia no es para discutirla solamente. La Biblia es para estudiarla. Seguro, ¿verdad? Una pregunta. ¿Escuchas
¿Estudias o crees en la palabra de Dios? Te lo repito, ¿escuchas, estudias o crees en la palabra de Dios? Respuesta, pues las tres cosas, ¿verdad? Escuchamos. A mí me encanta escuchar la Biblia. Me gusta leer libros acerca de la Biblia. Me gusta escuchar prédicas. Me gusta escuchar testimonios. Debemos estar escuchando la palabra de Dios. Debemos estudiarla. Pero lo principal es creerla. Amén. Las tres cosas son importantes. Un verdadero creyente cree la palabra de Dios y la pone por obra. No se queda solamente en creer. Muchas veces con ligereza decimos creo. Pero ¿qué creemos? Porque cuando creemos, actuamos. Este pasaje vemos dos problemáticas y ambas problemáticas son de fe. Una es la de los discípulos y otra problemática es la del Padre. Los discípulos debían tener fe, pero algo estaba mal porque no pudieron sacar al espíritu mudo, a ese espíritu inmundo que estaba atormentando al niño. Y los espíritus y los discípulos siempre andaban con el Señor, o sea, creían en Él, pero algo andaba mal. Y la otra problemática es la del Padre, que Él mismo le dijo al Señor que tenía problemas con creer, ¿verdad? Él dijo, creo. Le dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Ustedes entienden eso? Es como contradictorio. Creo y ayúdame porque no creo. Ayuda mi incredulidad. O sea, él creía, pero necesitaba fortalecer su fe. Apenas, miren ustedes que apenas el Padre le dijo al Señor, ayuda mi incredulidad. Nosotros no continuamos leyendo. Pero después, ¿qué pasó? Los que han leído el pasaje, Jesús solamente le dijo, sal fuera, espíritu. Y el espíritu inmundo salió, el demonio salió. ¿Cierto? O sea que el milagro se dio. La Biblia no dice que ya la fe del Padre estaba fortalecida. No dice eso. Solamente dice que el Padre pidió ayuda. Ustedes saben que muchas veces a nosotros nos falta eso. Creemos, pero necesitamos una ayudita para creer. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ante esto? Pues hacer lo que hizo el Padre. Pedir ayuda. Pedir ayuda, decírselo al Señor. Yo necesito que tú me ayudes, porque yo te creo, pero no te creo. ¿Sí o no? Yo te creo, pero yo creo lo que dice la Biblia. Yo creo lo que me contó Juanchito, que le hiciste un gran milagro. Pero, Señor, ¿será que me lo haces a mí? Viene la duda, ¿verdad? Entonces hay que decirle, Señor, en medio de esta dificultad que yo tengo, aunque yo la veo negra, yo no veo la solución. Ayúdame a creer, Señor. Y según la palabra, ¿qué es lo que hay que hacer? Pedir la ayuda, que el Señor te va a ayudar y te va a hacer el milagro. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. La pregunta que viene ahora es, ¿cuánta palabra sabemos? Aquí todos sabemos palabra. Todos sabemos palabra. Domingo a domingo estamos escuchamos prédicas todos los días devocionales, mensajes de la palabra de Dios en el chat de miembros todo el tiempo. Y eso es súper interesante, ¿verdad? Porque uno está empapado de la palabra de Dios. Pero la pregunta es, de toda esa palabra que sabemos, ¿qué de verdad creemos? Amén.
¿qué de verdad creemos? Si realmente estamos convencidos de que las promesas de Dios son ciertas, entonces no hay imposible nada para nosotros. ¿Sí o no? Lo dice la misma palabra de Dios. Si creemos todo lo que ahí está escrito, nada es imposible para nosotros. Amén. Por lo tanto, comienza a vivir por fe, ya que la palabra que crees es la que va a comenzar a funcionar, no la palabra que sabes, no la palabra que has oído, no la palabra que conoces solamente, sino la que crees. ¿Ven ustedes la importancia de la fe? Pareciera que sabemos más palabra de la que creemos. ¿Un amén? Conocemos mucha palabra, pero ¿cuántas creemos? Si no hacemos algo para que la palabra que sabemos se cumpla, no demostramos que de verdad la creemos. Siempre hay que hacer algo cuando tú lees la palabra. O sea, tú no lees la palabra, confías en la promesa y ya. Ustedes saben que la palabra de Dios, todas las promesas están condicionadas. Lo sabían, ¿verdad? Eso lo saben. Entonces hay que hacer algo para que se mueva la mano de Dios. Algo que el motor se llama fe. Amén. El reino de Dios no funciona por lo que sabemos, sino por lo que creemos y ponemos en práctica. Desafortunadamente es así. Señor, yo creo tu palabra. Señor, yo creo tu palabra, que tú me vas a bendecir abundantemente, Señor. Abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Y qué estás haciendo para que se cumpla eso? ¿Cierto? Por la llaga de Cristo yo estoy sano, ¿verdad? Pero te da un dolor de cabeza y ya, listo, no. Yo no quiero saber qué es lo que... No, ya. Eso es un cáncer cerebral. Declaraciones negativas. Cuando lo que hay que declarar es la promesa, ¿verdad? La palabra de Dios. Eso es lo que se llama la fe sensorial. La fe sensorial es creerle a lo que tus sentidos te dicen. Yo veo, entonces creo. Cuando el Señor dice, cree sin ver. Amén. ¿Quién sabe aquí de aviación? Los pilotos de aviación realmente no avanzan por lo que ven. Ellos avanzan guiados por los controles que tiene el avión. No es por lo que ven. Los controles le dicen, hey, no te metas por aquí porque hay un avión que viene cerca y se desvían. Si fuera por la vista, allá viene el avión. Cuando va a tratar de girar, ya se estrellaron porque a esas velocidades se estrellan. Tienen que confiar. Y cuando van a aterrizar, cuando van a decolar, es lo mismo, es una torre de control quien les está informando. O sea, los pilotos realmente avanzan, es por la fe en lo que están, en los controles, por la fe en lo que le están diciendo. No es por lo que están viendo. ¿Ok? Y con todo y eso, la aviación es el medio de transporte más seguro que hay. Si se cae un avión, 100% seguro que nos morimos. Es más seguro que todo, ¿verdad? No. Es más fácil que haya accidentes y muertes en carretera, en medio de transporte terrestre, que en aviación. O sea que no debemos tomar decisiones fundamentadas en lo que nuestros sentidos nos dicen, sino debemos tomar decisiones en lo que la palabra de Dios nos dice. Amén.
Tus sentidos pueden decirte enfermedad mortal. Tus sentidos pueden decirte qué finanzas tan difíciles. Enfermedad, la llaga de Cristo nos curaron. O sea, vivimos por esa promesa. La situación financiera, entonces no puedo hacer nada porque la situación financiera no me deja. Hoy esta mañana o ayer recibí un WhatsApp de esos chistosos que decía, oren por mí. Y yo lo abrí enseguida, ¿verdad? Alguien necesita oración. Oren por mí. Mañana voy al oculista. Tengo problemas serios. Tengo varias semanas que abro mi cartera y no veo nada. Vivir por vista. Eso se llama vivir por vista. No ve nada en la cartera y está ya pidiendo oración. Cuando la palabra de Dios dice que Él te quiere bendecir y lo quiere hacer en abundancia. ¿Por qué no le creemos a Dios, verdad? Creámosle al Señor sobre estas cosas. Es que hay tantas cosas que nosotros sabemos de la palabra, pero que realmente no aplicamos. Incluso la salvación nuestra también es por fe. Efesios 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que la fe es vital. Pues si tú no tienes fe, entonces no vas a tener salvación. ¿Sí o no? Así de sencillo. Así de sencillo. Pero miren ustedes que aquí dice que la fe es un don de Dios. O sea, para que nosotros creyéramos en Jesucristo, el mismo Dios nos dio la fe para que creyéramos. ¿Ah? ¡Qué tremendo esto! El mismo Dios. Si no es porque Dios nos da la fe para creer, no podemos creer. Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, que nos da ese poquito de fe para creer en Jesucristo, que somos salvos solamente por Él. O sea que no es por obras, no es por lo que hagamos, no es porque somos buenos, no es porque damos al Instituto del Cáncer y a todas estas cosas, y porque acompañamos a los viejitos a atravesar una calle. O sea, todas esas cosas hay que hacerlas, pero la salvación viene por creer en Jesucristo. Y esta fe nos la da el Señor. Qué tremendo esto. Pero al mismo tiempo, después que el Señor nos da la fe para creer, esa fe queda en nosotros y comienza a crecer. ¿Cierto? Porque tú no solamente el Señor no te llama a su reino para que seas salvo nada más. Porque la salvación, aunque la comienzas a disfrutar desde ahora, la vas a tener plenitud de la salvación cuando estemos en su reino, en los cielos. Lo que el Señor quiere es que aquí en la tierra tú ejerzas la fe para tener bendición. O sea, miren ustedes, todo viene de Dios. El aire que respiramos, el agua viene de Dios. Las plantas, los alimentos, todo esto lo hizo Dios. Dios nos da todo. Y lo que no tengas, Dios te da la fe para que se la pidas. Amén. Gloria a Dios. Dios nos da todo. Todo se lo debemos a Él. Todo viene de Él. Todo se lo debemos a Él. Y Dios te da ese pedacito de fe para que tú comiences a crecer en esa fe y comiences a tener bendición. Esa fe inicial de salvación activa la otra fe para ser bendecido en este planeta. Amén. Gloria a Dios. Pero tienes que tener cuidado con esta fe. Porque incluso los creyentes pueden ser, y de hecho son, atacados por el diablo. Entre menos fe tú tengas, más efecto tienen las acechanzas del diablo. Entre más tu fe tengas, más poder tienes para rechazar todas las artimañas de Satanás. Miren ustedes en Lucas 22, 31 y 32, el Señor le dice a Pedro, Simón, Simón,
He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, ¿para qué? Para que tu fe no falte. O sea que el problema de que los dardos de Satanás nos impacten a unos más que a otros, no es culpa de Dios, sino de nosotros que dejamos que nuestra fe se enfríe. Y entonces los dardos son más efectivos. Porque los Satanás todo el tiempo te está atacando, todo el tiempo nos está atacando. Tú eres el que pones el escudo de la fe para resistir esos embates. O sea, sin la fe, la vida de un creyente salvo va a ser miserable en la tierra por falta de fe. Y miren ustedes que cuando Satanás ve que un creyente está débil en la fe, pues lo zarandea. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Señor, tranquilo, deja de hablar tanta paja. Después lo negó 3 veces. 3 veces lo negó después. La fe es la que te da a ti la oportunidad de ser bendecido en todas las cosas. Amén. Vamos a leer varios pasajes del capítulo de Hebreos 11. Vamos a leerlo y después hablamos un poquito sobre él. Dice, Hebreos 11 del 4 al 5 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. ¿Quién lo traspuso? Dios. ¿Quién tuvo la fe? Enoc. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En el versículo 7 al 9, por la fe, miren ustedes siempre, por la fe alguien hizo algo. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Para qué? Para salir al lugar, Abraham hizo algo que había de recibir como herencia. ¿Quién le dio la herencia? Dios. ¿Quién hizo primero por fe? Abraham. Y la bendición vino después. ¿Quién la dio? Dios. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hebreos 11, 17 al 31. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Tremendo eso, ¿verdad? La promesa de una herencia, padre de multitudes, y el único hijo lo tenía que sacrificar. Esa es fe. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto de cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo,
que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó. No fue por una bomba atómica, fue por fe. Después de, ¿qué hicieron? Después de rodearlos, los muros cayeron. ¿Quiénes rodearon los muros? Los hebreos. Cuando los muros cayeron, ¿quién tumbó los muros? Dios. Amén. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Todo este capítulo nos habla de fe. Por eso es que es tan importante, mis amados hermanos, no vivamos escuchando y escuchando y escuchando y estudiando y estudiando y estudiando. Eso es necesario hacerlo. Pero más necesario es poner por obra las promesas de Dios, creyéndole a Dios. Amén. En este capítulo vemos que Dios siempre ha buscado gente que le crea. Y vemos que todos los que le creyeron, obedecieron y por la fe hicieron algo. Ellos tuvieron algo que hacer. Y después que hicieron algo, entonces Dios hizo lo grande, el milagro. Amén. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? No es cuestión de estudiar y quedarse con el estudio sencillamente. No es cuestión de escuchar y quedarse escuchando sencillamente. No es cuestión de poner el Salmo 91 y que suene todo el día en la casa. Es cuestión de que ejecutes lo que estás aprendiendo. Ponlo en práctica. Haz algo. Muestra la fe que tienes con tus obras. Amén. O sea, que todo lo que nosotros hacemos, vivimos, peleamos, morimos, resucitamos, todo esto es por fe. Amén. Por eso es que todo se lo debemos a Dios. Yo todo se lo debo a Dios. ¿Y usted? Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con ese poquito de fe que Dios nos dio? Tenemos que activarla, ¿verdad? Activarla. Tenemos que incrementarla. O sea, miren, la fe es la herramienta, una herramienta poderosísima que el Señor nos ha dado para lograr, obtener todo lo que la palabra de Dios dice. Todas las bendiciones y todas las promesas. Es cuestión de fe nada más. La fe no solamente es para aguantar las crisis. Yo tengo fe, yo soy un aguantador tremendo. Que me den garrote y que me den palo. No, perfecto. Sí, qué bueno es aguantar, ¿verdad? Creyéndole a Dios. Pero Dios quiere que desarrolles una fe superior a esa. Que te pases de aguantador a ser un recibidor de las bendiciones de Dios. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso tienes que desarrollarla. Es eficaz. Es más, su misma palabra, Dios dice que nunca regresa vacía y que siempre surte el efecto para lo cual es enviado. Pero si tú la envías y no crees, cero huevito, cero pollito. No pasa nada, nada, nada.
Tienes que activar esa fe. Tiene que haber una conexión. Tú sientes cuando tú hablas la palabra de Dios si estás conectado o no con el Señor. Porque hay muchos loros que repiten. Sí, los loros repiten. Me han mandado WhatsApp donde los loros están cantando alabaré, 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 alabaré. ¿Y están alabando? No están alabando, ¿verdad? Tiene que haber una conexión que tú sientes. Y eso lo sientes tú cuando tú te conectas. Y es por cuestión de tu corazón. Y cuando el corazón siente que está creyendo lo que está hablando. Amén. Y tienes que fortalecer tu fe para que no sea una tierra infértil, la palabra que escuchas todo el tiempo. Los domingos, todos los días, los devocionales que haces, la palabra que lees, puede ser infértil, puede caer en una tierra que no es fértil. Dice Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Muchos creyentes están en esta situación. Escuchan palabra, oyen palabra, pero el afán de este siglo, digas afán, y ahora diga, y el engaño de las riquezas. Eso es lo que está pasando aquí. Todo el mundo quiere tener plata. Y por eso es que trabajan hasta 3 turnos en el día. Hay que tener plata, hay que tener, hay que tener, hay que tener, hay que tener, hay que tener. Afán y engaño de riquezas. Dice, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces ya ustedes saben, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué muchos creyentes, a pesar de que escuchan, a pesar de que han estudiado, pueden ser graduados de instituto bíblico, pueden ser PhD en teología, pero no creen? El afán y el engaño de las riquezas. Sabemos que las preocupaciones de la vida diaria tienen la capacidad de matar nuestra fe, porque son poderosas para enviar mensajes negativos. Cuando tú comienzas a pensar en cómo voy a hacer para suplir las necesidades de mi casa, ¿cierto? Se me está dañando el carro, ya necesito cambiar el carro. Cuando tú comienzas a angustiarte, es fácil que tú pierdas la fe. Eso es lo que dice la palabra, lo que acabamos de leer. Cuando tú te angustias, te pueden dar palabra y tú la escuchas. Pero el afán con que anda la mayoría de las personas y el afán por las riquezas, ¿qué pasa? Ahogan todo lo que Dios dice. No puedes tener fe. No confíes en el dinero. Confía en quien es el dueño de todo y que es tu Padre. Él es el verdadero proveedor tuyo. Eso es tener fe. Hay gente que no diezma, hay gente que no ofrenda. Falta de fe. Es falta de fe. Porque si tú le crees a Dios, tú puedes diezmar y puedes ofrendar con toda gratitud al Señor, sabiendo que Él es tu proveedor. Que no te va a hacer falta lo que tú le das a Dios, no es para que te haga falta, es para que recibas más de Él. Y para concluir, la tentación de pensar que las riquezas del mundo eliminarán los afanes es muy poderosa y puede ahogar esa vida de fe. Incluso Jesús fue tentado por el afán y la necesidad cuando fue conducido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Y Satanás le dijo, si tú eres Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor, ¿qué le dijo? Nanay cucas, fuera de aquí,
zapato viejo, vete. Busca tu charco, babilla. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta declaración del Señor, mira, tiene dos cosas que son rotundas. El pan es el alimento diario. Eso quiere decir que nosotros nos debemos alimentar diariamente con la palabra de Dios. Y segundo, quiere decir que nuestro alimento, nuestra provisión, viene de Dios. Y que tenemos que confiar en eso. Cuando tú tienes fe en eso, entonces los milagros pasan. Mientras tanto, solamente tendrás las cosas que tú eres capaz de lograr con tu trabajo y con tu esfuerzo. Pero cuando tú espichas ese botón de la fe, te vas a sorprender de las cosas, de los milagros, de las bendiciones que te van a llegar sin saber de dónde vienen, pero todos sabemos que viene de Dios. Amén. Cuando tú crees en el Señor, realmente, todo el tiempo debes estar gozoso. No importa la escasez o la abundancia, tú eres una sola pieza. No que cuando estás en escasez, entonces oras más. Y cuando estás en abundancia, oras menos. Porque ya todo lo tienes solucionado. Si tú crees en escasez o en abundancia, vas a vivir gozoso. Porque sabes que aquí el que te sostiene es el Señor. Les repito, saber la palabra de Dios es la materia prima de la bendición. Pero ejecutar la palabra de Dios por medio de la fe es la bendición completa. Es la sustancia. La fe es el extracto de la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. Los milagros no suceden por lo que sabemos. Escuchen esto. No basta con saber. Hay que creer. Lo que tú crees, lo siembras en tu corazón y lo sacas por tu boca, eso es lo que vas a ver. Por esa razón, sencillamente entrégale tu vida al Señor. Es por fe. Es por fe, entrégale la vida al Señor. Que Él se encargue de tu vida. Deja de tener tú el timón, el control de tu vida. Entrégale tu vida a Dios. A ver qué Dios quiere hacer contigo. Yo estoy seguro que Dios no quiere nada malo. Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor.